Muchas gracias al CIA, Braulio Venegas y toda la Junta Directiva y los asociados del CIA, y felicidades por esta nueva edición de un exitoso Arbitration Day. Gracias a Mauricio, y es un placer estar con amigos, sobre todo alguien que conozco de hace tanto tiempo, pura calidad personal y profesional. Bueno, me corresponde más bien proponer cómo ha sido el tratamiento de las cláusulas escalonadas en ciertas jurisdicciones. Y aquí quiero compartir con ustedes y llegar a una conclusión, a ver si estas facilitan y son convenientes o no, y si es que depende más bien de la sede. Entonces, no sé a quién ver para que me pasen las diapositivas, o si es algo... a Mauricio. Gracias. Las cláusulas escalonadas son cláusulas que tienen varios escalones, es decir, que cuentan con fases en la solución de la disputa. Primero, una fase generalmente amistosa, sea o no con un tercero, mediador o conciliador, o un dispute board, que ya es una fase siguiente heterocompositiva, y terminando para nuestros efectos en arbitraje. Puede haber cláusulas escalonadas que terminen en juicios ante los tribunales judiciales. ¿Por qué a las partes que están negociando un contrato se les puede ocurrir introducir estas cláusulas? ¿Y por qué efectivamente uno se topa en la práctica con cada vez más cláusulas escalonadas? Primero, porque los clientes y los empresarios en general no quieren litigar, y eso es normal. Lo último que uno busca como empresa, como entidad comercial, e incluso como Estado también, es llegar a un litigio, ya sea en arbitraje o en sede judicial. Entonces, se estima que introduciendo unas fases anteriores puede propiciar o incentivar un arreglo prearbitral o prejudicial. Otra razón que yo encontraría en lo personal para incluir una de estas cláusulas es que si el cliente quiere, o si uno como abogado asesor del cliente estima que es conveniente incluir una fase prearbitral, es bueno introducir qué mecanismo, RAC por decirlo de una manera, o qué mecanismo amigable vamos a acudir cuando surja una disputa. En contratos muy grandes, de montos muy grandes, es bueno, por ejemplo, usar reglamentos que ya existen, reglamentos SI o reglamentos del centro del Colegio de Abogados, que pronto vamos a sacar, como dijo doña Rocío, nuevos reglamentos. Y por lo tanto, como hay tanta gama de RAC institucional, es bueno identificar a cuál nos vamos a referir, a menos que queramos hacerlo ad hoc, por supuesto, que siempre está la opción. Y como les decía al inicio, yo lo que quiero hablar con ustedes, y tal vez Roque Caivano al final nos va a llegar a una conclusión, es si contribuye o más bien es disruptivo este tipo de proposiciones. Antes de hablar de la jurisprudencia, quiero nada más proponerles y enfatizar en que si se va a incluir una cláusula escalonada, es importante que conste con los siguientes elementos. Si se quiere primero incluir un mecanismo de negociación directa, se puede empezar que las partes van a tratar de directamente llegar a un acuerdo con una especie de cooling off. Existen muchos tratados internacionales entre estados y es algo muy natural. Lo segundo es que si no se logra una negociación directa dentro de un plazo específico, llegar a un mecanismo autocompositivo, con la ayuda de un mediador o de un conciliador. Y ahí lo importante es que se tiene que establecer un punto de partida de acudir al mecanismo. Por ejemplo, si no se logra negociación directa dentro de 15 días después de que una parte notifica a otro de la disputa, se llegará a intentar solucionar por
por medio de una conciliación según el reglamento tal. Verbo imperativo. Noten que yo dije se llegará o se intentará llegar por medio de tal o deberá someterse. Es decir, que haya claridad en cuanto a la obligatoriedad de acudir a ese mecanismo y definir muy bien cuál es el mecanismo. Por último, ¿cuándo termina esta obligación? Por ejemplo, si dentro de los 3 meses después de surgida la disputa, según fue notificada por una parte a la otra, no se llegara a resolver por este mecanismo, se acudirá al arbitraje o las partes tienen la vía abierta a arbitraje. Eso es lo que se llama una cláusula escalonada ideal o perfecta, si se quiere, que no es patológica porque se definen claramente las fases. Ahora bien, ¿cuál va a ser un efecto que puede surtir este tipo de cláusulas? Va a depender de la jurisdicción. ¿De cuál jurisdicción? Bueno, si eventualmente se llega a un arbitraje, la jurisdicción de la sede del arbitraje, que es la lex arbitri, que es la que en general o en principio gobierna el acuerdo arbitral. ¿Qué ha pasado en otras latitudes? Bueno, en el Reino Unido hay bastante jurisprudencia. Yo solo aquí voy a hablar de 3 casos. Lo que se ha establecido en el Reino Unido básicamente es que son efectivas, sí producen efectos estas cláusulas. Cuando las cláusulas son o establecen solamente que las partes pueden negociar o pueden tratar de arreglarlo, el conflicto, directamente o de buena fe, eso no va a ser efectivo. Es decir, no va a producir ningún efecto el no cumplir con esa fase, porque no es imperativa, no es obligatoria, es simplemente el deseo, ¿no?, de poder hacerlo. Sin embargo, cuando ya hay un lenguaje con verbo imperativo, por ejemplo, con unas obligaciones que se imponen, sí va a surtir un efecto. ¿Cuál es el efecto? En teoría, según estas decisiones, el efecto es, o debiera ser, que no puede gatillarse el arbitraje o la jurisdicción de tribunales estatales, sino que tiene que cumplirse, se puede ya sea suspender, si es ante los jueces, se declara inadmisible la demanda y se ordena cumplir con ese paso. En arbitraje todavía no ha habido casos que yo conozca en el cual los árbitros hayan declarado inadmisible o hayan suspendido para que se realice esta fase, con sede en el Reino Unido. Ahora, todo esto suena como muy efectivo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la última decisión del año pasado en el Reino Unido nos deja, no quiero decir perplejo porque tampoco es un tema tan sorprendente, pero nos siembra una duda. Hay una cláusula que claramente establece un plazo de 4 semanas, continuas, un periodo continuo de 4 semanas para tratar de resolver una disputa directamente o de manera de negociación, y no se cumplió. Se sometió el caso a arbitraje. Los árbitros determinaron que sí tenía, por supuesto, la parte demandada interpuso una excepción de falta de competencia. En realidad, para mí es falta de madurez o admisibilidad de la disputa, pero bueno, el planteamiento fue falta de competencia y el tribunal arbitral confirmó su competencia. La parte entonces pidió una revisión de esta decisión, como lo establece la ley inglesa y como la ley modelo en el artículo 16.3 también permite que se revise vía anulación la decisión sobre jurisdicción. ¿Y qué dijo el Tribunal Judicial inglés? Bueno, que en realidad sí es efectivo, pero estas discusiones que se llevaron durante tantos meses, este lapso, porque fue en realidad un lapso
de aproximadamente 5 o 6 meses antes de que la disputa se sometiera a arbitraje, equivale más o menos a esto. En realidad lo que han hecho, para mi gusto, tanto los árbitros como los jueces en la mayoría de los casos, es acomodar los hechos a unas cláusulas amigables y por lo tanto confirmó la decisión del tribunal. ¿Qué pasa en Suiza? La verdad es que algo similar. Esta decisión los invito a leerla, es muy buena en términos de derecho arbitral. Aquí están los datos. Yo me imagino que ustedes quizá tal vez la puedan reproducir o distribuir si lo quieren los participantes. Primero lo que dijo es que el tribunal suizo dijo toda la cláusula y no solo la parte arbitral, no solo el escalón de arbitraje, sino toda la cláusula escalonada se considera como una cláusula de arbitraje completa y que va a ser gobernada o regulada por el derecho de la sede del arbitraje. Una de las partes lo que decía es que la cláusula se tenía que dividir y que el derecho del contrato tenía que regular es la parte de negociación de la cláusula. Y el tribunal suizo dijo no, toda la cláusula es una unidad, no se puede separar y el derecho aplicable va a ser el suizo, que es el de la sede. El siguiente, bueno, aquí había un Dispute Adjudication Board similar al de FIDIC, pero adaptado. Y entonces lo que dijo el tribunal suizo fue que el acudir al Dispute Board antes del arbitraje sí era obligatorio. El tribunal arbitral había dicho que el hecho de, por el hecho de no haberse constituido o terminado de constituir el Dispute Board, lo hacía que no obligatorio. El tribunal suizo dijo sí, era obligatorio. No se constituyó, pero tenían que verse constituido, o más bien no fue operativo. Pero en ese caso donde finalmente se nombró a los miembros del Dispute Board, que era un Dispute Board ad hoc, es decir, una vez que surgió la disputa, pero nunca entró a operar porque nunca hubo un contrato con las partes, dijo el tribunal suizo, bueno, en realidad se entiende porque pasó tanto tiempo y en realidad es la verdad que era normal ir a arbitraje, ya el claimant estaba muy frustrado, lo dejamos pasar. Otra decisión que le quita efectos a la cláusula escalonada. Esta es la única decisión que encontré en Singapur, Judge Menon, que decide darle efectos y decide que como las partes no cumplieron rigurosamente con lo que establecía el contrato, es la cláusula escalonada, que era acudir en 4 fases o 3 fases anteriores a diferentes personas dentro de la empresa, subiendo en jerarquía, el laudo arbitral que había determinado que sí tenía competencia, lo declara nulo y devuelve todos los efectos. Y este es el único caso en que yo veo que los jueces dicen, no, aquí no se cumplió. Cuando hay un pacto, se tiene que cumplir ese pacto. Y es muy claro. Y para ir terminando, en Costa Rica hay por lo menos 6 sentencias de la Sala Primera que deciden exactamente lo contrario. La jurisprudencia costarricense ha sido constante y no le da efectos a las cláusulas escalonadas, por lo menos a los primeros escalones. ¿Por qué? Porque esto depende de la voluntad de las partes y, en suma, porque hay otros argumentos, se dice, si yo presento un arbitraje, una demanda arbitral, evidentemente yo como demandante y como parte del contrato no tengo voluntad de negociarlo, por lo tanto no se puede obligar. Y es artificial y hacen que las partes pierdan tiempo e incluso un tribunal, no la Sala Primera, pero un tribunal ya ha dicho que esto podría ser un obstáculo al acceso a la justicia, entonces a la tutela judicial efectiva. Entonces en Costa Rica más bien se toma una posición muy pragmática, muy realista y se ha venido trayendo abajo estas cláusulas. Muy importante para nosotros. Terminando, Mauricio, creo que le robé un par de minutos a Jorge, me parece. Me queda un minuto. Bueno, las conclusiones, lo que ustedes ya probablemente saben, las cláusulas se regulan por el derecho de la sede. Esto es muy importante que lo entiendan. El juez de la sede va a ser quien en última instancia, no en primera instancia es el árbitro
por el principio de competence, en última instancia es el juez de la sede quien va a determinar cuáles son los efectos de esa cláusula arbitral, a menos que haya acuerdo en contrario. Después, las cláusulas escalonadas pueden ser tan problemáticas como las cláusulas patológicas. Es decir, estamos invitando, cuando escribimos una cláusula arbitral escalonada, a que haya problemas, ¿no? o intervenciones judiciales. Lo tercero es lo de la cláusula ideal, que yo recomiendo. Si ya se va a hacer una cláusula escalonada y quiere que se surte efectos, dependiendo de la sede, en Costa Rica ya sabemos que no, pues hacerla bien y muy clara. Mi última pregunta, y aquí lo dejo al aire, yo no he visto todavía, tal vez en un caso en Costa Rica, vi el asomo de un argumento que es el siguiente. Bueno, no solo hay un problema jurisdiccional o de competencia, o para mí que la disputa no está madura, que es un tema un poco distinto, sino que hay un tema contractual. Usted está incumpliendo un contrato. Usted dijo que iba a llevar la disputa primero a una fase y después no. Y los daños de ese incumplimiento es los costos del arbitraje. Eso yo no lo he visto planteado y eso puede ser algo interesante que podemos después tal vez discutir. Muchas gracias.